¿Cómo está? Muy bien, Carolina, gracias a Dios. ¿Y usted? Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias por permitirnos estar en tu espacio, conocer tu historia y detrás de este café. Detrás de ese café está una historia muy linda. Qué bonito. Yo hace 34 años me casé, yo vivía en el pueblo, quería vivir en una finca y me casé y me vine a ir con mis suegros aquí. Mi suegro tostaba café, pero él tostaba la pasilla. Yo quería saber qué sabía el café de almendra pura, de almendra buena. Entonces le dije a él que me diera un cafecito de esa almendra que ellos vendían a la cooperativa para yo hacer el proceso, pero era todo artesanal. Tocaba pilarlo para quitarle uno la cáscara, ventearlo para que quedara la almendrita sola y luego en una cazuela en el fogón de leña lo tostaba a mano. Y ese café, ese sabor nos enamoró. Yo llevo más de 30 años procesando el café así artesanalmente. Ya hace aproximadamente 5 años vino un vecino que trajo una máquina ya para tostar café, trajo la disculpa para procesar la cascarilla. Y entonces me fui para donde el vecino y le llevé un cafecito. Y entonces me dijo, me lo procesó. ¿Y cómo decides el nombre? ¿O quién te ayuda con ese tema? Bueno, el nombre siempre, porque yo antes trabajé con productos naturales, champú de hierbas, todas estas cosas. Y era champú de Betu, por mi nombre Betulia. Claro. Entonces, como este es mi café, y todo el mundo dice, vamos a donde Betu a tomar café. Entonces, pues nació de ahí la idea del café de Betu, que todo el mundo decía, ay, tan rico el café de Betu, ¿qué tal? Y no, pues pongámosle el café de Betu. ¿Y por qué es tan especial tu café? Bueno, porque venimos cultivándolo con mucho amor. El proceso de lavado, siempre pues procuramos que sea un café que esté limpio, que es una almendra seleccionada, es un café que es muy limpio, no contiene químicos. El único químico es en la raíz, el abono, pero no tiene fungicidas, no tiene venenos. Y es un café que tratamos de hacerlo mejor y con mucho amor. Bueno, doña Betu, ¿y quiénes trabajan contigo en este tema del café? Esta finca pues es familiar. O sea, yo me casé, me vine a vivir con los suegros. A los 4 años mis suegros se fueron ya a vivir a Tuluá. Y yo me quedé pues con mi esposo en la finca y ahora que ya están los 2 hijos varones grandes, los 2 hijos trabajan con el papá. Y mis hijas que viven allí enseguida. Y yo con el proceso de tostión porque ellos hacen lo que es el proceso de cultivo, recolección, secado. Y yo soy la que trabajo con lo del proceso del café, la tostión y empaque. Y esa es la historia de doña Betu, una mujer enamorada de su familia, multifacética y la dueña de un maravilloso café especial del Valle del Cauca. Encuentra su café en scarhome.com.